¿podrías hacer un video sobre cómo dibujar niños? Pues no solo eso, mi queridísima Vanessa. En este video te voy a enseñar cómo dibujar a un niño, adolescente, joven, adulto y viejo. Digamos que este video va a ser una extensión bastante más amplia de aquel video que hice hace tiempo sobre cómo dibujar niños. Y bueno, ya te digo yo que este video te funciona para cualquier tipo de personaje, ya sea tuyo, o sea original, o de franquicias ya existentes. Y bueno, hay puntos a tener en cuenta, para que tu personaje no pierda su esencia y se vea claramente que se trata del mismo personaje. Empezamos. Haremos un círculo para la construcción de cada personaje. Y por otro lado, debemos tener obviamente ya preparado nuestro personaje base. Y yo, para este video estaré utilizando de ejemplo al poderoso, vigoroso, hercúleo, corpulento y robusto Yotaro Kujo de la serie JoJo. Yo dibujaré a mi personaje en 3/4, pero no te preocupes si quieres hacerlo de frente, ya que el tutorial funcionará igual. Teniendo ya listo a tu personaje, debes determinar cuáles son las características importantes que el personaje debe respetar en todas sus fases. En mi caso, o en el caso del poderoso, vigoroso, serían los ojos, el cabello y la actitud. Con esto me refiero al tipo de expresión que define al personaje, ya sea triste, alegre, enojado, etc. Y bueno, en mi caso voy a estar dibujando a Yotaro sin gorra para que ustedes puedan ver todos los cambios. Ya estamos listos para empezar las transformaciones. Yotaro es un personaje algo complicado, ya que aunque tenga 17 años parece de 30 el güey. Así que me tomé la libertad de poner esta imagen de Yotaro en su etapa de joven, con lo cual me tocaría hacer su versión infantil, adolescente, adulta y vieja. Ubica a tu personaje en la etapa que le corresponda y haz el resto de versiones. Yo empezaré por el infantil. Los puntos a tener en cuenta cuando hagas la versión infantil de tu personaje son mandíbula pequeña, trazos redondeados, nariz pequeña, ojos más grandes y la cabeza grande en proporción al cuerpo. Estos puntos, en mi opinión, son los más importantes a tener en cuenta para que tu personaje se vea infantil. En cuanto al cabello, puedes jugar con este aspecto. Puedes hacerle exactamente el mismo cabello, o podrías hacerle el cabello algo más corto que en su versión joven o adulta. Obtendrás un mejor resultado. Recuerda que debes respetar las características que definen a tu personaje. Como dije, yo debo mantener un poco lo que son los ojos, el cabello y la actitud, aunque en su versión infantil cambia un poco. Ya lo iremos viendo cuando lleguemos a su etapa adolescente. Es importante que la mandíbula de nuestro personaje sea redondeada. Los trazos redondeados en la cara y en el dibujo en sí ayudan a que tu personaje no pierda delicadeza y efectivamente se vea como un personaje infantil. De ejemplo, les puedo mostrar el rediseño que tuvo Ash Ketchum para su versión de Sol y Luna, en el que de hecho hubieron muchísimas quejas por parte de los fans porque Ash se veía bastante más joven que en sus versiones anteriores. Este efecto se logra respetando esos trazos redondeados. La nariz, por obvias razones, también debe ser algo más pequeña, a menos que tu personaje sea narizón de todas formas. Si es el caso, simplemente hazla más pequeña que su versión adulta. Pero si tu nariz va a ser pequeñita, pues puedes resolverlo con un puntito o una línea. Los ojos, aunque van a ir más grandes, tenemos que intentar mantener la forma exacta que tiene en sus otras versiones. Esto ayudará a que el personaje sea reconocible en todas sus facetas. Nota, aunque el ojo tenga la misma forma, ayudará mucho que dibujes el iris algo más grande, dándole un aspecto más inocente a tu personaje. Si a tu personaje lo harás con el cuerpo completo, recomiendo que la cabeza vaya un poquito más grande en comparación al tamaño del cuerpo. Detalles que te pueden ayudar a mejorar este efecto. Ponle un pequeño moco debajo de la nariz, algún raspón en las rodillas o algunas tiritas. Y el cabello, pues digamos un poquito más cuidado. Listo, aquí te dejo la versión niño de Yotaro Kujo, que podríamos decir que tiene de unos 7 a 10 años. Ya podemos hacer la primera comparación de nuestros personajes. Claramente podemos ver las diferencias del personaje de cuando era un niño a cuando es un joven. Ok, sigamos con el adolescente. La versión teen adolescente tiene una mandíbula un poquito más grande. Los trazos no son tan redondeados como en su versión infantil. Y los ojos, aunque son de la misma forma, son algo más pequeños, aunque siguen siendo grandes en comparación a su versión joven y adulta. La nariz también debería ser más grande, ayudaría un poco si la hicieras más larga. El tamaño de la cabeza puede seguir siendo un poquito más grande en comparación a su cuerpo, aunque obviamente no tan exagerado como en su versión infantil. Ahora sí, aquí podríamos ver características más cercanas a su personalidad original. A este personaje podríamos ponerlo entre 13 y 15 años. Bien, seguimos con la versión joven. Si el personaje que elegiste no está en esta fase, presta atención a los siguientes puntos. La mandíbula y la nariz deben hacerse un poquito más largas, casi como en su versión adulta. Los trazos en tu line art, aunque pueden ser duros,
Está bien si sigues utilizando algunos ángulos redondeados. De esa manera mantienes ese aspecto fresco en tu personaje. Los ojos ahora sí deben ser más pequeños. El iris podría seguir teniendo un tamaño grande, pero si lo haces más pequeñito, le darás mucha más madurez a su mirada. En esta versión, tu personaje ya debería tener una proporción cabeza-cuerpo más adecuada. Podrías utilizar el método de las 8 cabezas en tus personajes masculinos y 7 cabezas en tus personajes femeninos. Terminando este personaje, podríamos decir que tiene entre 17 y 25 años. Las cosas empiezan a cambiar en esta siguiente etapa, la etapa adulta, ya que los puntos que mencionamos con anterioridad se verán modificados. La mandíbula de tu personaje alcanza su mayor tamaño, parecido a su versión joven, pero un poquito más exagerado. Aclaro, esto depende obviamente del personaje que estés haciendo, ya sea que su mandíbula se vaya a alargar más, o se vaya a hacer más cuadrada, o incluso si tu personaje es gordo, la mandíbula se hará un poquito más redonda y grande. De esa manera lograremos darle madurez a tu personaje. Los trazos, eso sí, ya pueden tener un aspecto más duro. Si tu personaje es masculino, ayudará mucho si los trazos en su cabeza, cabello y cuerpo sean más angulares, o sea, un poquito más cuadrados. Pero si tu personaje es femenino, intenta no abusar demasiado de los trazos angulares, pero podríamos aplicarlos en puntos específicos, ya sea el codo, las rodillas, un poco del cabello, pero como te digo, no exageres. La nariz en esta versión ya puede ser bastante más larga y grande, agregando los detalles que veas necesarios, pero sin exagerar. Recuerda respetar la forma de los ojos de tu personaje. Esto es importante para mantener su esencia, y en esta etapa sí que es importante que le hagas el iris más pequeño para darle ahora sí madurez a la mirada. También podrías agregar algunas marcas de expresión, pero sin exagerar. A este personaje lo podríamos ubicar desde los 26 años hasta los 55 años, obviamente variando en esas marcas de expresión en el rostro. Y bueno, teniendo ya las primeras 4 etapas juntas, podemos ver que se trata del mismo personaje. Vuelvo a repetir, es importante respetar las características que definen a tu personaje para no perder la esencia. Y bien, seguimos con la última etapa del personaje. Viejo. Esta etapa es la que más cambios y detalles tiene, pero también te puedo decir que es la más divertida. Para esta etapa te voy a dar un par de trucos. El primero es tener en mente o de referencia la forma de un cráneo para los detalles de tu personaje viejo, marcando sus pómulos y la barbilla. El siguiente es agregar arrugas en los siguientes puntos: la frente, patas de gallo y ojeras, arrugas de la nariz a la boca y arrugas en los labios. Al agregar arrugas en estos puntos harás que tu personaje se vea pues mucho más viejo. La mandíbula, señores, ya debe ser la versión decrépita de la mandíbula de su versión adulta. Es decir, si su mandíbula era cuadrada, pues vamos a acentuar más esos detalles, mostrando un poco más la forma de los huesos. Aquí puedes mezclar, pero yo recomiendo hacer los trazos un poquito más redondeados otra vez. De esa forma harás que tu viejito o viejita tengan un aspecto algo más delicado. Pero como te digo, es opcional, puedes seguir haciendo los trazos angulares. En esta versión, la nariz y las orejas deben ser las más grandes. Eso es lo que suelen decir, que la nariz y las orejas nunca dejan de crecer, así es que los viejitos están narizones y orejones. Si haces que la punta de la nariz caiga un poquito, le darás un muy buen efecto. Recuerda que en esta etapa la piel pues se cuelga. Los ojos, vuelvo a repetir, deben tener la misma forma que en sus otras versiones, pero esta vez pueden ser igual o más pequeños que su versión adulta. Recuerda nuevamente que la piel se cuelga, entonces si le haces los ojos un poquito más caídos por los lados, le darás un aspecto de cansancio que ayudará muchísimo a darle años a tu personaje. La proporción cabeza-cuerpo que hagas en esta etapa depende de qué tipo de viejo estés haciendo. Si quieres un viejito un poquito más delicado, hazle la cabeza un poquito más grande en comparación al cuerpo, pero sin exagerar. Si tu viejo sigue estando fuerte, puedes mantener la proporción que tenía en su fase adulta. Detalles que ayudarán a que tu viejito se vea todavía más mayor: pérdida de cabello, manchas en la cara, encorvar el cuerpo. Pero como digo, todo esto ya depende del tipo de viejito que estés haciendo. Obviamente, señores, existen más etapas que entran entre cada una de las 5 ya mencionadas, pero esto ya es algo que te corresponde a ti mismo probar.
pásalo bomba y muestra al mundo lo que puedes hacer.